Hi Retrolovers, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver un sistema de emulación para Android llamado RetroX. Veremos dónde conseguirlo o descargarlo, cómo realizar la instalación y configuración, así como una prueba de funcionamiento para finalmente dar nuestra opinión con los pros y contras. Antes de empezar, remarcar que este no es un vídeo patrocinado de ninguna manera, por lo que si esperáis al final os diré mi sincera opinión de esta aplicación. Así que sin más dilación, ¡empezamos! Ahora lo que vamos, ¿qué es RetroX? Según la descripción de su página web, RetroX es una aplicación de Android que nos ayudará a organizar y a jugar a nuestros juegos retro con el menor esfuerzo posible. Como características de este RetroX se indican la posibilidad de jugar a nuestros juegos guardando los estados y las tarjetas de memoria en su nube. ¡Ojo, ojo! Que esto ya huele a necesidad de conexión permanente a internet, señores. Servidor con preajustes para jugar a los juegos que requieran configuraciones adicionales, fácil acceso a opciones de configuración específicas para los juegos, emulación mejorada para trabajar sin problemas con RetroX, así como múltiples fuentes para los juegos, incluyendo servicios en la nube o NAS. Actualmente RetroX soporta hasta 25 sistemas, ubicados temporalmente entre finales de los 70 y principios del 2000. Se indica que se van incluyendo nuevos sistemas, por lo que esta lista de 25 se irá ampliando con el tiempo. De hecho, como veremos posteriormente, esta lista ya ha crecido. Dato importante, se remarca que no se incluyen juegos. En este sentido te tendrás que buscar la vida como viene siendo habitual. En cuanto a los requisitos del sistema, se requiere Android 4.0 o superior, Android 4.3 al menos para poder configurar controles, y conexión permanente a internet, si es que tenía toda la pinta. Como recomendado, pues cuanto más potente sea nuestro dispositivo mejor, eso está claro, siendo las mejores opciones Nvidia Shield TV, Amazon Fire TV o Raspberry Pi 3. Y con un mando compatible, por supuesto. A la hora de la descarga ya vemos el primer indicio. Podemos ver un "Prueba ahora RetroX gratis", junto a un letrero de comprar código de activación. El código de activación tendrá una validez anual o bianual y su precio será de 13 o 23 dólares respectivamente. Personalmente, sin haber probado tan siquiera el sistema, me parece una pasada. Si pulsamos sobre probar, se nos dirigirá a la página de descargas, donde podremos elegir entre la versión para Android y la versión para Raspberry Pi 3. En esta ocasión vamos a tirar de la TV Box X96Q que ya hemos traído en algún vídeo, el cual tiene procesador Allwinner 313, por lo que descargaremos en esta ocasión la versión de Android. Una vez completada la descarga, tendremos el paquete .apk de RetroX en el escritorio esperándonos. Pues bien, pasamos a grabar tanto esta aplicación como una carpeta con una selección surtida de ROMs para esta prueba. Tras esto ponemos en marcha la TV Box X96Q antes mencionada, conectando un mando de PS4 con cable USB y conectando la unidad USB que acabamos de grabar. Importante, necesitamos conexión a internet, y en mi caso usaré un cable de red para mejorar la velocidad de transferencia. Por último, como es lógico, daremos corriente con la fuente de alimentación. Una vez ha encendido la TV Box, iremos al explorador para ejecutar la APK de RetroX y de ese modo realizar la instalación. Recordad tener habilitada en ajustes la opción de ejecutar aplicaciones de fuentes desconocidas. Lo primero que nos pedirá la aplicación RetroX es que nos logueemos con nuestro correo y contraseña. Podemos entrar a través de nuestra cuenta de Google o abrirnos una cuenta en la página de RetroX. En mi caso he optado por esta segunda opción. Después de hacer el login, RetroX hace un chequeo para buscar ROMs, aunque en mi caso no encontró ninguna, entiendo que ha sido porque ha buscado en la memoria interna. Pero no hay problema, iremos dando de alta cada una de las carpetas para cada una de las consolas que corresponden. Tal y como reza la página web de RetroX, el número de plataformas es algo limitado y se pueden echar en falta algunas plataformas como Naomi o Atomic Wave, que deberían ser casi obligadas. Una vez que hemos terminado de dar de alta las distintas carpetas, tenemos ahora sí todos los juegos disponibles. En la página principal tendremos varias categorías como juegos de los 90, lo mejor de Neo Geo o los últimos juegos arcade,
para de alguna manera poder ir a lo que nos atrae más y también para dar variedad a la interfaz que vemos. En la parte superior podemos ir directamente a una consola y vemos que en este momento disponemos de 28 plataformas en lugar de las 25 que comentaban en la página web. Es el momento de ir probando jueguillos. Al entrar en una plataforma, por ejemplo NES, vemos que tenemos disponibles las carátulas e información de los títulos. Además, una vez que ejecutamos un juego de una plataforma por vez primera, RetroX nos pedirá que descarguemos el emulador o archivos adicionales para que pueda ejecutarse. Digamos que nos despreocupamos totalmente de scrapear, buscar BIOS, emuladores. En este sentido, RetroX parece cumplir lo que promete, casi no tener que mover un dedo para ponernos a jugar. En ejecución vemos que las plataformas van funcionando como deben, siempre de menos a más para ver el punto exacto donde empiezan a flaquear. Los 8 bits con NES, Master System y PC Engine, los 16 bits de la mano de Super NES y Mega Drive, así como las portátiles Game Boy y Game Gear, no supondrán problema alguno, como es de esperar. Tampoco lo será mame con los títulos Snow Bros. Y Street Fighter Alpha 2, así como Neo Geo con Super Sidekicks o Windjammers. Son plataformas que, pese a lo justo del hardware que estamos usando, funcionarán sin problemas. PlayStation 1, plataforma que podría empezar a dar algún problemilla, parece ir bastante bien, con una fluidez bastante buena, así como Nintendo 64, que pese a que sí que notamos cierta ralentización, será una plataforma más o menos jugable hasta cierto punto según el título. Tirando de Dreamcast me llevo una grata sorpresa, ya que esperaba un peor rendimiento, pero veo que me equivoco y podremos dar vueltas por la ciudad a ritmo de Offspring con Crazy Taxi. Por último, intento como siempre la hazaña con PSP y aunque Final Fantasy Crisis Core sí funciona, Tekken 6 se hace imposible. No intento otro título porque me puedo deprimir. Nota importante, estas pruebas las he realizado con un Allwinner 313 de los más básicos. Evidentemente, un dispositivo con un procesador más potente puede llevar el rendimiento bastante más lejos de lo que se ha mostrado en este vídeo, como es lógico. Por último, comentar que tendremos dos características adicionales que podemos usar. El uso de filtros, por si queremos dar un aspecto específico a la emulación, del cual os dejo algunos ejemplos a continuación. Y en segundo lugar, tendremos la opción de ejecutar RetroX en modo televisión, el cual me parece sospechosamente parecido al tema Carbon de Emulation Station. Bueno, llega el momento de las conclusiones de este sistema RetroX. Empezaremos por lo bueno. Como pros, tenemos facilidad de instalación y configuración, dándonos todo prácticamente hecho y solo teniendo que importar las carpetas de las ROMs de los sistemas. En segundo lugar, extras como las distintas categorías o las carátulas de los títulos. Y como último punto, el rendimiento, que no es para nada malo. De hecho, repito que dado lo modesta de la TV Box usada, me parece que ha dado bastante la talla. Como contras, lo primero es la conexión permanente a internet, que es una cadena al cuello permanente que tendremos para poder disfrutar del sistema. En segundo lugar, la falta de algunas plataformas que se echan muy en falta. No pido consolas como TIC-80 o Pico 8, pero Naomi y Atomic Wave deberían ser obligatorias. Y el gran pero, la gran contra que tiene este sistema y que se carga todo beneficio posible es el tener que pagar, recordemos que de manera periódica, ya ni siquiera con un pago único, un pack de emuladores que están desarrollados sin ánimo de lucro. Que sí, que te facilita muchas cosas, pero no creo que compensen el precio que se pide por el sistema, sinceramente. Aunque ya digo que cada uno es libre de hacer lo que quiera con su dinero. Si fuese un sistema gratuito, o como mucho con anuncios integrados en los menús, tendría un pase y sería un muy buen candidato como sistema de emulación para Android, sobre todo en dispositivos que no son Amlogic y no aceptan Emulate, pero el que sea de pago anual o bianual hace que pierda muchísimos puntos. Espero que el vídeo te haya sido de utilidad. Si ha sido así, deja tu me gusta y comparte para de ese modo dar un empujón para que el canal siga creciendo. Deja tu duda o sugerencia en la zona de comentarios aquí abajo y si no lo estás, suscríbete y dale a la dichosa campanita. Por último, recuerda que tienes la opción de unirte para de ese modo dar un empujón extra para que el canal siga creciendo. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Retrolovers!